Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. El himno antiguo que acabamos de cantar dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y creo que ha sido excelente que la cantemos después de la Santa Cena, que nos recuerda justamente cómo es que hemos llegado a la vida cristiana, cómo es que hemos llegado a conocer a Cristo como nuestro Salvador, para dar inicio el día de hoy a una nueva serie de temas en los días domingos que lleva por título ¿Cómo saber si soy discípulo o seguidor de Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que somos discípulos o seguidores de Cristo? Amén. Bueno, justamente el tema de hoy con que comenzamos esta serie dice ¿cómo es el llamado de un discípulo de Cristo? Y al compartirlo vamos a tratar de identificar si ese es el llamado que nosotros hemos escuchado de parte de Dios y si ese es el llamado al cual hemos respondido positivamente para ser discípulos de Cristo. Antes de eso, quiero recordar un incidente que ocurrió hace muchos años atrás cuando nosotros recién llegamos como pastores a esta iglesia. Estábamos trabajando con unos hermanos ideas de cómo mejorar la marcha de nuestra congregación. Y mientras yo les proponía algunas tareas por realizar, uno de los hermanos me dijo: pastor, tranquilo, no se olvide que nosotros somos voluntarios, no estamos a tiempo completo como usted. Ante ese comentario yo le respondí: hermano, quiero aclararle que la única diferencia entre usted y yo como hijos y siervos del Señor es la forma como Él ha decidido sostenernos materialmente en este mundo. A algunos Dios decide sostenerlos como abogados, a otros como ingenieros, a otros como albañiles, a otros como pintores, como comerciantes, como pastores, algunos como misioneros, como secretarias, como vigilantes o policías, etcétera, etcétera. Pero todos, absolutamente todos los hijos de Dios somos o debemos esperar ser discípulos y siervos del Señor a tiempo completo, a full time, no a tiempo parcial o tiempo o medio tiempo. Yo quiero que usted se pregunte y se responda para sí mismo: ¿cómo es mi llamado como discípulo y seguidor de Cristo? ¿He sido llamado a tiempo completo o he sido llamado a tiempo parcial? No lo responde en voz alta, quédeselo para sus adentros. Y más bien me gustaría poder compartir en los próximos minutos cómo es el llamado del Señor a ser su discípulo. Para ello leo 3 textos que están en el Evangelio de Mateo. El primero en el capítulo 4, versículo 10, que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en Mateo 16:24 dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Las 3 declaraciones las dijo el Señor Jesucristo. La primera, ante Satanás cuando fue tentado en el desierto. La segunda, a sus discípulos que pretendían seguirle, y Él dice cómo debe ser el seguimiento al Señor. Y también luego dice que hay que abandonar toda forma egoísta de vivir, tomar nuestra cruz y seguirle. Ser un discípulo de Cristo implica por lo menos estas 5 cosas que queremos repasar en esta tarde. La primera de ellas es que ser un discípulo de Cristo implica seguir y servir a Cristo como Señor y no solamente como Salvador. Seguir y servir a Cristo como Señor y no solo como Salvador. Hoy ya no es patrimonio de la iglesia cristiana declarar que Cristo salva. Muchas otras organizaciones
muchas otras religiones, muchas otras instituciones. Dicen Cristo, sí, Cristo salva, Cristo es nuestro Salvador. Hay muchos colegios en nuestra ciudad de Lima que se llama Cristo Salvador, ¿no es cierto? Y quiere decir que la gente acepta a Cristo como Salvador. Pero cuando nosotros declaramos que Cristo es Señor y queremos vivir de acuerdo a esa verdad, entonces nos damos cuenta que no todas las iglesias cristianas en el mundo tienen a Cristo como su Señor. No todo creyente tiene a Cristo como su Señor. Y es posible que aún en esta iglesia no todos tengan a Cristo como su Señor. Ahora, no se ofenda, no me tire piedras todavía. Quiero recordar algunas cosas que la Biblia nos dice. En primer lugar, cuando Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra, Él dice que vino a restaurar el reino de Dios que se perdió por causa de nuestro pecado. En Mateo 4:17, Jesús empieza su ministerio aquí en la tierra diciendo por las calles y a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Ahora que he llegado como el Hijo de Dios al mundo, dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Pensemos un momento en Adán y Eva, nuestros primeros padres. Cuando ellos fueron creados y puestos en el paraíso, ellos tenían muy en claro que Dios era el único creador y Señor del universo, incluyendo sus propias vidas, habían sido creadas por Dios. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 nos recuerdan cómo fue el proceso de la creación. Para algunos, en un lapso de 7 días, para otros quizás piensan que eran eras cristianas. Sea lo uno, sea lo otro, ninguno contradice que Dios es el único creador de este universo, de todo cuanto existe y de nosotros mismos, quienes fuimos creados según su imagen y su semejanza. Al poco tiempo de haberlos creado, Dios les encarga el privilegio de ser administradores o mayordomos de este mundo. Y la señal o el recordatorio de eso fue la prohibición de que tomen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:15 al 17. Él le dice: de todo árbol del huerto podrán comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol, ustedes morirán. Pero ¿qué ocurrió al respecto? ¿Se sometieron a esa ordenanza del Señor? Desobedecieron, ¿no es cierto? Y esa desobediencia, ¿qué cosa implicó? Implicó que Adán y Eva escogieron comportarse como dueños y no como administradores. Desconocieron el señorío de Dios sobre sus vidas y dijeron: ¿por qué tenemos que hacer caso a todo lo que Dios nos diga? ¿Qué abrió la puerta a eso? Dice la palabra que la serpiente, Satanás, se acercó al huerto y primeramente se dirigió a la mujer diciéndole: con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y la mujer le responde. Y ahí estuvo el primer gran problema: responderle a la tentación, responderle a Satanás, dialogar con la tentación. ¿Sabe? Cuando usted y yo empezamos a dialogar con el mundo, dialogar con la tentación, dialogar con el diablo, ya estamos a punto de perder. Nunca debemos dialogar con el diablo, ni el mundo, ni la tentación, porque eso significa puede ser. Significa admitir que puedo contemplar la posibilidad de escuchar algo que está contra Dios. Ellos ya tenían la declaración de Dios: no coman de ningún árbol, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, mas de todo lo demás pueden comer. ¿Qué necesidad había de escuchar otra posición? ¿Qué necesidad había de escuchar de otra argumentación? Nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice todo lo que es saludable y correcto para nuestras vidas. No nos niega otro conocimiento, pero sí nos dice cuidado con otra advertencia o posibilidad que cuestione
el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros somos muy osados, muy atrevidos, y nos damos el lujo de a veces de escuchar otras argumentaciones pensando que no nos va a afectar, pero a veces sí nos afecta, sí nos hace dudar. Y Eva dudó de la integridad de Dios, que es lo peor que puede ocurrir, porque la serpiente le dijo: no vas a morir. Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, tú conocerás el bien y el mal y serás como Dios. ¿Ser como Dios? ¿Conociendo el bien y el mal? ¿Siendo mi propio dueño? ¿Tomando mis propias decisiones? ¿No teniendo que consultar para esto o para lo otro? Eso suena bien. Y la mujer primero y Adán después probaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se cumplió lo que dijo el diablo? En parte sí, porque antes que solamente habían conocido el bien porque habían obedecido a Dios, ahora conocieron el mal. Pero la segunda parte no se realizó, porque no se convirtieron en Dios. Al contrario, ellos que eran hijos de Dios, rebajaron su nivel a ser solo criaturas de Dios. Ellos que vivían en santidad, cayeron a vivir en pecado. Ellos que nunca habían pecado, ahora se volvieron esclavos del pecado. Porque al abrir las puertas de este mundo a la tentación de Satanás, dejaron abiertas las puertas al pecado para toda la humanidad. Y el diablo, que había sido mantenido al margen hasta entonces de esta creación, entró como gran usurpador a convertirse, como dice el Señor Jesús en Juan 12:31, el príncipe de este mundo. El príncipe de las tinieblas se convirtió en el príncipe de este mundo, el usurpador de Dios en esta creación. Y entonces por eso Jesucristo viene a este mundo a restaurar este reino de Dios, este reino de los cielos que había sido afectado, había sido contaminado por el pecado del ser humano. Y esta restauración del reino de Dios en este mundo implica volver a poner las cosas en su sitio, volver a poner las cosas en su debido orden. Ahora, cuando usted viaja, no por 1 o 2 días, sino quizás por 20 días, por 30 días o más, no va a dejar la casa sola. Por lo general usted busca una persona de confianza a quien le da las llaves o inclusive a quien le dice cada día o cada ciertos días: revisa mi casa, mira cómo está por dentro, porque quiero encontrarla sana y salva cuando regrese. Regresa usted después de un mes, entra a la casa y ve que las cosas han sido movidas del lugar. No se han robado nada, felizmente, pero las cosas no están todas en su sitio. El florero que usted colocaba en esa mesa está en otra mesa. Los cuadros con las fotografías familiares que usted acomodaba de una manera están acomodados de otra forma. Decide barrer la entrada de la casa, va a buscar la escoba, el recogedor y no está en el lugar donde usted siempre lo pone. Dice: alguien que no soy yo ha estado aquí y ha acomodado las cosas a su manera. Y entonces le toma un día o varios días volver a colocar la casa en su lugar, volver a poner las cosas en el orden al cual usted está acostumbrado a poner la casa. Pues justamente cuando Jesucristo vino a este mundo, encontró que esta creación hecha por Dios, santa y perfecta, en todos los años del desarrollo de la humanidad, había sido afectada, alterada, puesta al revés. Y Jesucristo viene a restaurar el reino de Dios en este mundo, poniendo las cosas otra vez en su lugar. Y no empieza por las estructuras, no empieza por leyes políticas, no empieza por crear instituciones. El Señor empieza partiendo de la vida de cada hombre y cada mujer, tratando de poner en orden la vida de cada ser humano que decide voluntariamente seguirle a Él como su Señor y su Salvador. Y entonces
Él empieza a ordenar la vida de sus discípulos. Empieza a volver a colocar las cosas como originalmente fueron, ayudándole al hombre a descubrir sus prioridades. Y entonces Dios nuevamente vuelve a ser el creador nuestro y nosotros ubicarnos como sus criaturas. Vuelve a constituirse el Padre nuestro, oración que el Señor Jesús enseña, y nosotros como sus hijos. Y también Dios vuelve a ser el Señor y único dueño y amo, y nosotros sus siervos. Cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra Señor o dueño o amo, aparece la palabra griega el Kyrios. Y el Kyrios significa el Señor de señores. Justamente ese nombre fue el gran problema de la iglesia cristiana en el siglo I. Porque el César, el emperador de Roma, se consideraba el Kyrios, el Señor de señores. Nadie podía llevar ese título más que él en todo el imperio romano. Y cuando los primeros cristianos empezaron a decir, hay que creer en Cristo como el Kyrios, como el Señor de señores, como el Salvador nuestro, ahí vino el gran problema. Y entonces los romanos empezaron a perseguir a los cristianos, empezaron a prenderles fuego, a dejar que las fieras los devoren, a ponerlos en sus circos romanos para que sean traspasados por las lanzas y espadas de los gladiadores, a decapitarlos, a torturarlos, tratando de acabar con esa enseñanza de que Cristo es el Señor. Pero lejos de lograrlo, el imperio romano pasó y hoy por hoy la iglesia cristiana sigue creciendo porque el mensaje de Jesucristo no solamente tiene que ver con una religión, tiene que ver con restaurar el reino de Dios aquí en la tierra, empezando por cada uno de nosotros, volviendo a colocar a Dios en su lugar y nosotros autoubicarnos en el lugar que nos corresponde. La palabra siervo en el griego tiene la voz doulos, que significa el más humilde de los esclavos. Quiere decir que cuando usted y yo reconocemos a Dios como nuestro único Señor, como nuestro único dueño, como nuestro único amo, frente a Él nosotros somos como humildes esclavos que obedecemos a aquello que Él nos dice. Hoy por hoy vivimos tiempos donde se predica mucho la individualidad, la independencia, la toma de decisiones por cuenta propia, el empoderamiento del hombre, el empoderamiento de la mujer. Eso usted lo escucha a diestra y siniestra, ¿no? No hay curso de coaching que no hable de eso. No hay ninguna charla de motivación que no hable de eso. Y tanto se exalta, tanto se repite, que esto está produciendo un efecto doble en la humanidad. Primero en el sector no creyente. En el sector no creyente de la humanidad, esta afirmación de que el hombre vale, el ser humano es independiente, el ser humano tiene personalidad, el ser humano tiene que tomar decisiones, todo eso está reafirmando que el ser humano no necesita de Dios. No necesitamos a Dios para vivir. Podemos vivir sin Dios. Está bien, si Dios nos creó, bueno, nos creó pues, y ya estamos aquí en este mundo y podemos luchar por nosotros mismos. Podemos lograr las cosas por nuestro propio esfuerzo. Podemos llegar a ser quienes queremos ser. Y si por A o B necesitamos de Dios, que venga cuando nosotros le pidamos. Que venga para lo que nosotros le permitamos venir. En otras palabras, Dios tiene que ser como el bombero, que venga cuando hay emergencia, cuando hay un incendio. Pero si no lo llamamos, que se quede en su cielito lindo, que aquí estoy bien yo en la tierra. Suena ridículo, pero así el mundo de hoy está viviendo, está pensando. Dios está en los cielos y no necesitamos de Dios. Pero al mundo cristiano, al mundo creyente también le ha afectado este pensamiento del empoderamiento del ser humano. El creyente piensa y vive gozando de su salvación y dice, sí, yo creo en Cristo como mi Salvador.
Él es el que me ha salvado. Y gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque viniste a morir en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque has perdonado todos mis pecados. Y un día estaré contigo allá en los cielos, porque tú me has dado vida eterna. Gracias, Señor. Y en gratitud y reconocimiento por todo esto, Señor, que eres mi Salvador, yo voy a ir a la iglesia cada vez que pueda. Todo lo más regularmente que pueda voy a ir. Y voy a ofrendar lo que yo crea conveniente cuando considere conveniente darlo. Y voy a colaborar con mi servicio cada vez que pueda y tenga tiempo, siempre y cuando sea lo que a mí me guste hacer. Ah, sí, Señor, yo voy a ser agradecido con tu salvación. Pero que tú seas mi Señor, hasta ahí nomás, Señor. Como Salvador, eres lindo. Pero que sea mi Señor, eso vulnera mi individualidad. Eso me hace depender de ti. Y yo no quiero depender de ti para todo, solamente para ciertas cosas, ¿no? Ese es el gran problema de la iglesia cristiana de hoy. Que para muchos Cristo es nuestro Salvador, pero Cristo no es nuestro Señor. Y la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para dejar que Dios sea nuestro Señor y hacer su voluntad, yo tengo que dejar de ser egoísta, como leímos en el versículo anterior, y tengo que someterme a la voluntad de ese Dios, creyendo que Él siempre busca lo mejor para mí. Yo creo poder encontrar lo bueno para mí, pero Dios me dice, quizás puedes encontrar lo bueno, pero yo tengo algo mejor para ti. Pero para eso tienes que confiar en mí. Tienes que creer que lo que yo te encargo, que lo que yo tengo para ti es mejor que tus mejores criterios, porque tengo lo mejor para ti. Y además, la palabra del Señor dice que si soy un verdadero discípulo de Cristo, tengo que amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Marcos 12, versículo 30. Es decir, no basta que yo ame a Dios solamente con mi intelecto. No basta que ame a Dios solamente con mis emociones. No basta que ame a Dios solamente queriendo hacer cosas para Él. Tengo que amarle con todo mi ser. Porque basta con que una parte de mi ser no le ame ni le adore con todo, para que entonces Dios no sea totalmente mi Señor, sino que en algunas cosas yo soy Señor de mí mismo. Por eso es que si voy a ser un discípulo de Cristo verdadero, tengo que aceptar, seguirle y servirle como mi Señor y no solamente como mi Salvador. Segunda implicancia de ser un discípulo de Cristo: vivir cada día como si Cristo puede volver esta noche misma o a lo mucho mañana. ¿Usted cree que Cristo podría venir esta noche? No responde en voz alta ahora. ¿Usted quisiera que Cristo venga esta noche? Ya el amén no fue tan fuerte. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, sí, Cristo, ven, pero no vengas todavía porque yo tengo que hacer estas cosas antes. Quiero casarme. Quiero comprar mi casa propia. Quiero cambiar de auto. Quiero viajar. Y tengo algunas cosas que hacer antes que Cristo vuelva. Así que Cristo vuelve, pero no vengas tan rápido. Demórate un poquito, ¿no? Por lo menos al año entrante, o de aquí a 5 años, o de aquí a 10. ¿Saben cuál es el gran problema del siglo XXI? Que la gente no quiere que Cristo venga todavía. Ni siquiera la iglesia quiere que Cristo venga todavía. La gran ventaja de la iglesia del siglo I fue que conocieron la mayoría a Cristo estando todavía en este mundo. O le vieron antes de morir, o le vieron ya resucitado. Dice la Biblia que más de 500 le vieron resucitado y ascendió a los cielos, prometiendo volver. Y la gran mayoría de los que lo vieron y lo conocieron dijeron, estemos atentos, hoy puede ser el día que Cristo vuelva, o mañana puede ser el día que Cristo vuelva, o la semana entrante quizás Cristo vuelve. Así que no perdamos el tiempo. No estemos en cualquier cosa, no descuidemos nuestra relación con Dios, no descuidemos nuestras tareas principales, aboquémonos a la predicación del Evangelio, cuidemos la santidad.
Y por eso la iglesia cristiana del primer siglo ganó, proporcionalmente hablando, más almas que lo que ha ganado toda la iglesia en toda su historia después del siglo I. Porque vivían conscientes de que Cristo podía volver. Pablo mismo, que no le había conocido personalmente a Jesús, si no fuera por ese encuentro milagroso ahí en el desierto de Damasco, él se convierte ante esa revelación del Señor Jesucristo. Y se convierte y se hace su discípulo, un discípulo entregado y consagrado al Señor Jesús. Y esa consagración la reflejó no solamente en vivir su vida cristiana lo mejor posible, sino en invertir sus años de vida en predicar el Evangelio de Jesús. Y él llega a decir que el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, le dice a los hermanos de Tesalónica, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Los hermanos de Tesalónica un poco preocupados porque algunos hermanos de la iglesia habían fallecido. Dijeron, han fallecido y Cristo no ha vuelto todavía. ¿Qué va a hacer de ellos? Pablo les dice, no hay problema. Aunque hayan fallecido, cuando Cristo vuelva, ellos serán los primeros en resucitar. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados con ellos para ir a los cielos juntos. Pablo entonces pensaba que él estaría vivo cuando Cristo vuelva. Y como él esperaba que Cristo podía volver en cualquier momento, él no se daba el lujo de descuidar su vida cristiana. Él no se daba el lujo de estar perdiendo el tiempo. Él estaba invirtiéndose a él mismo y sus recursos y sus fuerzas y su energía en agradar a Cristo, viviendo una vida santa para Dios y también en predicar a Cristo para que todo aquel que todavía no creyera en el Señor pudiera creer y tenga acceso a la salvación. Martín Lutero, el gran reformador, que redescubrió el mensaje del Evangelio leyendo la Biblia, y que empezó a predicar el verdadero sentido de la palabra, y por eso fue expulsado de la Iglesia Católica y fue perseguido como un subversivo de la Iglesia. Él llegó a decir lo siguiente: todos los cristianos debemos vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado y ascendido a los cielos hoy, y como si volviera mañana mismo. Porque si viviéramos en la memoria de lo que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y viviéramos conscientes que Cristo ha resucitado y ha subido a los cielos a preparar un lugar para nosotros y sabemos que Él viene mañana, no estaríamos viviendo hoy de cualquier forma, sino estaríamos viviendo el hoy preparados al encuentro con Jesucristo, al regreso de Él, teniendo las cuentas claras, teniendo la vida en orden y ocupados y atareados en anunciar a Jesucristo a todo aquel que todavía no le conoce. Por eso, característica de un discípulo de Jesucristo es vivir cada día como si Cristo pudiera venir esta misma noche o a lo mucho mañana. Tercera implicancia de ser un discípulo de Cristo: intimar y crecer en el Señor y con el Señor. Jesucristo dijo lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le dice el Señor estas palabras? ¿A los inconversos o a los creyentes? Sí, ¿verdad? A los creyentes. Está en Apocalipsis. Se lo dice una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Aunque usamos este texto muchas veces para hablar a un no creyente, este texto está dirigido a creyentes. ¿Y por qué lo dirige a los creyentes? Si ya somos salvos, si ya somos hijos de Dios. Justamente por eso. Porque nos conformamos con ser salvos, nos conformamos con ser hijos de Dios, pero no queremos seguir creciendo en una intimidad con el Señor. No queremos seguir profundizando en conocerle cada vez más y entregarle y consagrarle más nuestras vidas. Y por eso el Señor está
como fuera de casa, tocando la puerta, diciendo, déjame entrar, déjame seguir interviniendo en tu vida, déjame seguir siendo no solamente un testigo silencioso, sino alguien que te ayuda en tu diario vivir, en tu toma de decisiones, en tu lucha contra el pecado, en tu elección de opciones para seguir. Porque yo quiero ayudarte a tener un acierto constante en tu vida y no solamente éxito de vez en cuando. El Señor Jesucristo quiere ser nuestro compañero de todos los días. Quiere intimar, quiere que tú y yo crezcamos en Él y con Él. Por eso nos ha dado el regalo de la oración. Pablo dice, hay que orar sin cesar. Todos los días hay que orar. Todo el día hay que orar. A cada momento hay que orar. Uy, yo no soy tan fanático. Yo no soy tan exagerado. ¿Cómo voy a dejar mi trabajo y mis ocupaciones, aún dejar de comer para estar orando todo el día? Yo te pregunto lo siguiente. Tú que eres padre de familia, mañana empieza el colegio. Cuando tu hijo salga a las 7:30 de la mañana rumbo al colegio y sabes que no va a regresar hasta las 4, 4:30 o 5, ¿tú te desconectas que eres su padre o su madre? ¿Tú dejas de pensar o preocuparte por él o por ella, si es tu hija, esas horas que está fuera de casa? No, ¿verdad? Tú estás consciente en todo momento de que él está en el colegio, estás preocupado, inclusive encomendándolo a Dios durante esas horas que está fuera. Y estás pensando, ¿habrá tomado su lonchera? ¿No? ¿Habrá dejado tirada su casaca en el patio como tantas veces lo hace? ¿Estará mi hijo trepado a un árbol y ahí se va a caer y romper la cabeza? Tú estás pendiente de todas esas horas que está fuera de casa, porque es tu hijo y lo amas, como Dios te ama a ti y me ama a mí, y está pendiente de nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, todos nuestros años de vida. Pero nosotros no. Nosotros lo buscamos a Dios por momentos. Nosotros buscamos a Dios ciertos días de la semana. Y el Señor dice, no tienes que estar presente en la iglesia todos los días, pero sí debes estar en contacto conmigo todo el día. Consciente de que mi presencia quiere estar contigo y puedes consultarme cualquier cosa antes de lanzarte por ti mismo. No tienes que estar tropezando y cayendo en tu vida cristiana si estuvieses en contacto, en oración conmigo a cada momento. No estarías con tantas dudas e indecisiones si estuvieses en contacto conmigo a cada momento. No caerías en tentación tan fácilmente si estuvieses en contacto conmigo en todo momento. Debemos intimar con Dios, crecer en el Señor a través de la oración. Debemos tomar la palabra de Dios como el recurso, como el consejo de Dios para nuestras vidas. Esta carta abierta que Dios ha dejado a toda la humanidad, pero especialmente a sus hijos, para que sepamos por dónde tenemos que andar seguros. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es esa luz que me ayuda a caminar en medio de las tinieblas de este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Y muchas te van a decir, ven por aquí, ven por allá, haz esto nomás. Las corrientes y las ideologías de este mundo van a querer arrastrarnos. Pero todo lo que escuchemos, todo lo que nos informemos, todo lo que nos digan o nos sugieran, tenemos que filtrarlo a la luz de la palabra para saber si es verdad, si viene de Dios o viene del mundo o viene del diablo. Por eso Dios nos ha dejado la palabra. Y dice la misma escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cada vez que un bestseller sale a circulación, dice, se han vendido tantos libros, es decir, tanto por ciento con relación a la venta de la Biblia. La Biblia seguirá siendo el libro más difundido en todo el mundo hasta el final de los tiempos, porque es el consejo de Dios a la humanidad y a sus hijos en especial. Por lo tanto, tú y yo, si somos discípulos de Cristo, intimemos con Él por medio de la oración, pero también por medio de la palabra, estudiándola, meditando en ella, además de orar
Y dicho sea de paso, hoy es día de ayuno. Así que si tú te acordabas de hoy, hoy era un día para consagrarlo a la oración. Y el ayunar no era un sacrificio tremendo. Era decirle, estómago mío, ayúdame a recordar que debo orar, ¿no? Cada vez que empiezas a sonar, hazme acordar que es un día para orar. Y a todos nos hace bien separar un tiempo para la oración. Pero tercero, intimamos y crecemos con el Señor cuando cultivamos la comunión unos con otros. El congregarnos con fidelidad es no solamente un hábito religioso, es una necesidad de todo buen cristiano, de todo discípulo de Cristo. Todo creyente no se cree Superman, porque hasta Superman se junta con los Avengers, ¿no? La importancia de vivir acompañados, la importancia de vivir en comunión con otros. Y Jesucristo les enseñó a esos 12 hombres a no solamente caminar individualmente con Él, sino también aprender a tener comunión unos con otros. Y cuando Él se fue de este mundo a los cielos, quedaron los apóstoles y juntos empezaron a alentarse mutuamente para permanecer en la enseñanza del Señor Jesús y seguir anunciando el Evangelio que Jesucristo les había encargado predicar hasta los últimos lugares de la tierra. Por eso es necesario intimar y crecer con el Señor permanentemente. Cuarta implicancia de ser un discípulo de Cristo: tener clara la misión que Él nos ha dejado. ¿Cuál es la misión tuya y mía en esta vida? ¿Cuál es la tarea principal que el Señor nos ha encargado? ¿Construir la casa propia que tanto soñamos? ¿Viajar por todo el mundo? ¿Dejar una gran herencia a nuestros hijos? La gran misión del Señor Jesucristo a sus discípulos fue: venid a mí y haré de ustedes pescadores de hombres. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esa fue la misión. Esa sigue siendo la gran misión para todo discípulo de Cristo. Sea que tú y yo tengamos o no un buen trabajo, sea que tú y yo tengamos una gran profesión, sea que tú o yo tengamos un buen ingreso, sea que tú y yo tengamos las tareas que tengamos por hacer, por encima de toda tarea humana está la misión de predicar a Jesucristo, de anunciar a otros que están en las tinieblas que pueden salir de las tinieblas por medio de la luz que es Jesucristo. Ser sal y luz de este mundo es la misión que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Por lo tanto, el creyente que pierde la visión de su misión está perdiendo su discipulado. Y tú y yo no tenemos que dejarnos arrebatar ese discipulado, ese honor de ser discípulo de Jesucristo, descuidando nuestra misión de ser luz y sal, anunciando a Jesucristo a otros que todavía no le conocen. Y no tienes que cruzar el país entero, no tienes que salir de la frontera de Perú para ser un misionero del Señor y anunciar a Cristo. Tu vecino del costado, que todavía no conoce a Jesucristo, necesita escuchar de ti, por tu vida y por tu testimonio, que necesita a Cristo como Salvador personal. Familiares nuestros que nunca más veremos si no conocen a Cristo, necesitan que le hablemos del Señor y que oremos de Él por ellos todos los días. ¿Cuántas veces hemos empezado? Esta semana voy a orar por toda mi familia. Y nos dura una semana, nos dura semana y media, nos dura 2. Y después ya nos olvidamos. Tenemos que ser disciplinados y orar por aquellos que queremos que sean salvos cada día. Y si es posible, varias veces al día. Y cada vez que tengamos la oportunidad, hablarle del Señor. No repetirles la misma cosa, sino hablarle de cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestra vida. Para que si no cree por la palabra, crea por los hechos de la palabra que se han consumado en tu vida y en mi vida. Hablemos de las cosas que el Señor está haciendo en nosotros. Mostremos las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Esa es una forma de cumplir la gran misión. Pablo decía en su carta a los Corintios:
Yo anuncio el Evangelio y no tengo de qué gloriarme, porque más bien me es impuesta esa necesidad, porque pobre de mí si yo dejara de anunciar el Evangelio. Y no estaba hablando de temor al castigo, estaba hablando de que sería yo un miserable si no pudiera predicar el Evangelio. Porque yo que fui sacado de la miseria del pecado, lo menos que puedo hacer es compartir con otros miserables la posibilidad de dejar esa miseria conociendo a Cristo como Salvador personal. Alguien lo dijo una vez así: testificar es haber sido mendigo que vagabundeaba por las calles pidiendo limosna. Un día me dijeron que había un lugar donde daban comida gratis sin tener que pagar nada. Fui a ese lugar y comí el primer día. Y fui a ese lugar el segundo día y volví a comer gratis. Y el tercer día volví a comer gratis. Y un día dije, ¿por qué soy el único que come gratis? Cuando muchos otros mendigos están por la calle, igual que como estaba yo, debo decirles que aquí se puede comer gratis. Y el Señor Jesucristo te está diciendo a ti y a mí: tú que fuiste un miserable, ayuda a otros que están en la miseria a salir de la miseria conociendo a Cristo como Salvador personal. Esa es la gran misión que tenemos los discípulos de Cristo. Pero quinta implicancia de ser un discípulo verdadero: comprometernos con Cristo a tiempo completo. Compromiso con Cristo a tiempo completo. Porque para Jesús, ¿hay discípulos a tiempo completo o no hay discípulos? No se puede ser discípulo de Cristo a tiempo parcial. No se puede amar a Dios con una parte de mi ser. No se puede obedecer a Dios en ciertas cosas y en otras no. Tengo que ser un discípulo con compromiso a tiempo completo. Y debo serlo, por un lado, practicando una buena administración, una buena mayordomía de mi vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio tiempo, les dio espacio y les dio recursos materiales para que lo administren. Por causa del pecado, dejaron de administrarlos bien. Dios nos encontró en nuestra miseria y nos presentó el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo va a decir: el que está en Cristo es nueva criatura, nueva creación. Tú y yo hemos sido creados otra vez en Cristo Jesús. Y como nueva creación, Dios nos está devolviendo la posibilidad de ser administradores buenos de nuestro tiempo y de nuestros recursos. Y nos está diciendo: no administres tu tiempo, ni administres tus bienes como lo administrabas antes de conocer a Cristo. Ahora tienes que administrarlo mejor. Sé un buen mayordomo de tu tiempo. Sé un buen mayordomo de tus recursos, invirtiéndolo donde sabes que no solamente se invierte para unos cuantos años aquí en la tierra, sino invirtiéndolo para la eternidad. Invierte tu tiempo en las prioridades que Dios tiene para tu vida. Puede hacer que no seas recordado como un hombre o una mujer exitoso en este mundo. ¿Qué importa? Pero tu nombre va a ser conocido en los cielos como un hijo fiel del Señor. Que el mismo Señor Jesucristo, el día que vayamos a los cielos, en lugar de mandar al arcángel Gabriel o al arcángel Miguel por ti, o al apóstol Pedro, vendrá a las puertas y dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra, gózate con tu Señor. Jesucristo no quiere mandar a alguien por ti y por mí a recibirte en el cielo. Él quiere recibirnos personalmente, a sus discípulos fieles, que hemos sido buenos mayordomos de nuestro tiempo y de nuestros recursos. Pero también nos invita a comprometernos sometiéndonos a nuestras autoridades. Dice la palabra: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. No solamente nos exhorta, como dice el versículo anterior, mirar con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
sino también nos dice, obedezcan a sus autoridades espirituales, porque Dios los ha puesto para que les orienten y un día rendirán a cuentas a Dios de cómo han orientado vuestras vidas. Yo recuerdo a mis primeros pastores. Es más, podría decir que las enseñanzas que más recuerdo son las de los primeros años en mi vida cristiana. Porque esos siervos de Dios tomaron mi vida y con sus consejos y sus enseñanzas me ayudaron a afirmarme en mi fe. Me ayudaron a crecer en el Señor. Me enseñaron a amar a Dios y a amar sus propósitos para mí. Y fue así como un día me involucré sin darme cuenta en el servicio suyo. Porque si alguien me dice, ¿tú planeaste alguna vez ser pastor? No, yo planeaba cómo no ser pastor. Pues si los pastores ganan mal, paran a veces con mucho trabajo y al final nadie se acuerda de ellos. Y dije, no quiero ser pastor. Y yo luchaba por no ser pastor. Pero empecé a servir al Señor en algunas cosas. Y poco a poco empecé a encontrar ese deleite en servir al Señor. Y empecé a ver cómo vidas cambiaban por servir al Señor. Y un día, repito, sin darme cuenta, estaba en el pastorado, sirviéndole a Él. Y de esos 42 años ya. Y espero terminar mis días haciéndolo. Sometámonos a nuestras autoridades. Ellos traen consejo de Dios para nuestras vidas. Pero también trabajemos como Cristo trabajó, en amor, en equipo y en unidad. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando vino a este mundo, no escogió ir por las calles y por las ciudades solo predicando el Evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios y haciendo señales. Una de las primeras cosas que hizo fue escoger a 12 para estar con ellos y enseñarles a predicar, enseñar y hacer milagros. Y luego llamó a otros 70 discípulos y también les enseñó a estar con Él y también los entrenó para predicar, enseñar, echar fuera demonios, hacer milagros. Y cuando Él se fue de este mundo a los cielos, sus discípulos retuvieron esa enseñanza. Vivir en amor, en unidad y trabajar en equipo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo le dijo, el amor que tengan unos por otros será la prueba irrefutable al mundo de que ustedes son mis discípulos. En el mundo muchas cosas se pueden imitar, pero imitar el amor de Dios no se puede, porque el amor viene de Dios y ningún hombre ni ninguna institución humana va a imitar el amor de Dios, porque el amor viene de Dios. Y Dios ha querido derramar ese amor sobre ti y sobre mí, para que aprendamos a compartirlo los unos con los otros. Por eso nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y como consecuencia podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el mundo sabrá que son mis discípulos al reconocer ese amor que viene de Dios. Esa unidad, ese sentido de equipo que viene de Dios. Y entonces Dios nos dice, comprométete a tiempo completo con estas características y serás mi discípulo. Hemos visto estas 5 implicancias: seguir y servir a Cristo, vivir cada día como si Él viniera mañana o esta misma noche, intimar y crecer con el Señor, tener clara su misión para mí en la vida, que es testificar de Él, y comprometerme a tiempo completo. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de llamado crees tener de parte del Señor como discípulo? ¿A tiempo parcial o un discípulo a tiempo completo? Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo no sé cómo habrán sido tus últimos días o semanas o meses
o años de vida cristiana. Pero sin juzgarte ni pretender hacerlo, te invito a que tú mismo te autoevalúes y respondas si has sido un discípulo a tiempo completo o te fuiste convirtiendo en un discípulo de tiempo parcial. Y si te fuiste o si nos fuimos convirtiendo en discípulos de tiempo parcial, ahí la razón de tantas recaídas y caídas espirituales. He ahí la razón de tantas dudas que a veces nos han vencido. He ahí de tantos contrastes que Dios no hubiera querido que vivamos. He ahí la razón de tantos desaciertos que hemos tenido tú y yo. Y el Señor nos dice: yo te hice una nueva criatura para que seas un discípulo a tiempo completo conmigo. Solamente así podré terminar la obra que he empezado en ti. Porque como dice San Pablo en Filipenses, la buena obra que Dios empezó en ti y en mí, Él ha prometido completarla hasta el día de Cristo, siempre y cuando tú y yo le dejemos trabajar a tiempo completo en nuestra vida y nos dejemos trabajar por Él de esa manera. Si le hemos estado faltando, si le hemos estado ofendiendo, si le hemos estado deteniendo la mano para que no nos moldee como Él quisiera, dile esta tarde: Señor, perdóname. Perdóname haber estado queriendo vivir un discipulado parcial en lugar de un discipulado total contigo. Tú que lo diste todo, absolutamente todo por mí. No sé en qué momento cometí la locura de empezar a mezquindarte mi vida, mi tiempo, mis energías, mi juventud, mis recursos, mis decisiones. Hoy te devuelvo el mando. Hoy te pido que tomes el timón de mi vida otra vez, para dirigirme como tú quieras, para llevarme a donde tú quieras. Quiero tener la tranquilidad de saberme discípulo tuyo las 24 horas del día, todos los días del año, todos los restos de años que me queden de vida en este mundo. Y sea que Cristo venga esta noche o venga dentro de muchos años, yo quiero estar preparado. Yo quiero estar a cuenta contigo. Quiero seguirte como mi Señor. Quiero vivir para ti. Quiero intimar todos los días contigo. Quiero cumplir tu misión. Quiero comprometerme a tiempo total con mi único Señor y el único Salvador de mi vida. Mientras estamos orando, hermano, hermana, quiero dirigirme a ti, amigo, amiga, que esta tarde nos has acompañado. Gracias por estar con nosotros. Pero si el mensaje que acabas de escuchar te ha hablado a ti, mi amigo, mi amiga, yo te pido por el amor de Dios que no te vayas de este lugar sin tomar la decisión más importante de tu vida. Y no hay decisión más importante en la vida que recibir a Cristo como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. Deja que Él haga de ti una nueva criatura. Deja que Él haga de ti su discípulo, su discípula. Entrégate completamente a Él y descubre una vida totalmente nueva que maneje Él en lugar de manejarla a nosotros. Dile humildemente, allí en tu corazón: Señor Jesús, díselo, Señor Jesús, te necesito. Te necesito como el Salvador de mi vida,
que diste tu vida en la cruz por mis pecados para salvarme y perdonarme. Pero te necesito como el Señor de mi vida, para que tú seas mi amo y Señor, mi Padre y Dios, mi único creador, el único que dirige mi vida. No quiero más tener la pretensión de dirigirme a mí mismo, cuando sé que 1.000.000 de veces estoy mejor en tus manos que en las mías o en la de cualquier persona. Hoy, Señor, te recibo como mi Dios y mi Señor, y quiero que tú me aceptes como tu hijo, como tu hija, como tu discípulo, como tu discípula. Si tú, mi amigo o amiga, estás haciendo esta oración, yo quiero pedirle al Señor por ti. Quiero rogarle a Dios que te bendiga y que te afirme en sus caminos a partir de ahora y todo el resto de tu vida. Si tú estás orando al Señor, recibiéndole hoy, ahí donde estás sentado o sentada, ten la bondad de levantarme tu mano. Yo quiero orar por ti. Hazlo, levanta tu mano. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más ha hecho esta oración de decisión en Cristo? No se trata de aceptar una opción, una religión, una alternativa. Se trata de asegurar tu vida en la mano de Dios o seguir viviendo en la inseguridad de confiar en ti mismo. Si sabes que no te ha dado buenos resultados, confiar en ti. Deja que Jesucristo tome tu vida a partir de hoy. Consulta una última vez. Si tú has hecho esta decisión de hoy recibir a Cristo, levanta tu mano en alto. Quiero orar por ti ahora. Aquellos que levantaron su mano hace un instante, por favor, manténganla en alto mientras dirijo esta oración para todos ustedes. Manténla en alto, mantén tu mano en alto. Señor, gracias por aquellos que hoy están decidiendo no vivir más separado de ti, no vivir más independiente de ti, sino hacerse hoy discípulo de Jesucristo con todas sus implicancias. Aceptarte como Señor y Salvador, vivir para ti cada día, intimar y crecer en el Señor, tener clara la misión de anunciar a otros que Cristo quiere ser su Salvador y Señor también, y comprometerse a tiempo completo con Jesucristo. Y aquellos que ya te hemos conocido antes, hoy reafirmamos nuestro deseo y decisión de ser discípulos a tiempo completo con Cristo Jesús. Oramos y agradecemos en su nombre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Hermanos, continuamos en este mismo espíritu de adoración al Señor.